Concepto de poder de policía. Es la atribución o facultad del Estado que consiste en restringir razonablemente los derechos individuales, sin alterar su esencia con el propósito de armonizar la convivencia. Es decir, que el poder de policía consiste en limitar algunos derechos individuales de las personas, con el fin de salvaguardar ciertos intereses de la sociedad. Cabe de las personas con el fin de salvaguardar ciertos intereses de la sociedad. Cabe entonces preguntarse cuáles son estos intereses de la sociedad. En base a este interrogante se han elaborado dos criterios distintos de poder de policía: el criterio restringido y el criterio amplio. El criterio restringido o europeo, según este concepto, los derechos de los individuos solo pueden limitarse con el derecho de defender la salubridad, moralidad y seguridad pública. Por ejemplo, hay una fábrica que por medio de sus chimeneas desprende gases tóxicos. Entonces el Estado la clausura. Si bien le está restringiendo a los empleados de la fábrica su derecho a trabajar, artículo 14, lo hace para preservar la salud y salubridad de la sociedad. Por el criterio restringido, cualquier limitación a los derechos que no se base en razones de salubridad, moralidad o seguridad pública es ilegítima. Criterio amplio o norteamericano. Para esta concepción, no solo por razones de salubridad, moralidad y seguridad pública pueden restringirse los derechos de los individuos, sino también por razones económicas, razones de bienestar general, y las que hacen a la prosperidad, la educación, progreso, confort, etc. Ejemplo: Juan se dedica a vender carne en un pueblo pequeño, donde no hay otra carnicería. Un día decide aumentar los precios al doble, por lo que el Estado le obliga a mantener los precios anteriores. De esta manera se limita el derecho a trabajar de Juan, para preservar los intereses económicos y el bienestar general de la gente del pueblo, de la sociedad. Este criterio, también denominado Broad and Plenary, es el que adoptó nuestra Corte Suprema. En definitiva, es la potestad del Estado de restringir la libertad de los individuos con el fin de conservar la armonía de todos, de establecer reglas de conducta para evitar conflictos tendientes a proteger la vida, la propiedad y la salud del pueblo en general. Poder de policía, su expresión, es una potestad de naturaleza legislativa, por correlato de los artículos 19, 14, última parte y 28 de la Constitución Nacional. El poder de policía es una reserva constitucional al absolutismo de los derechos individuales. Pero toda restricción a la libertad y a la propiedad, para ser legítima, debe estar basada en una ley. Poder de policía, ámbito de aplicación. El ser humano tiene una pluralidad de derechos. Todos estos derechos tienen una garantía de protección en la Constitución, pero estos derechos de ninguna manera no son absolutos. Poder de policía, limitación de los derechos. La limitación de estos derechos tiene un fin: el bien de la comunidad y el bien del Estado en cuanto garante del pueblo común. Esencia de la limitación del poder de policía. Las limitaciones deben ser necesariamente razonables, no deben alterar la esencia de los derechos, no deben ser arbitrarias. Razonabilidad y arbitrariedad son conceptos opuestos.
La razonabilidad consiste en la adecuación de los medios utilizados por el legislador para la obtención de los fines que determina la medida, a efectos de que tales medios no aparezcan como infundados o arbitrarios, es decir, no proporcionados a las circunstancias que lo motivan y a los fines que se procura alcanzar con ellos. Determinar si en un caso se observó el principio de razonabilidad constituye una cuestión de hecho que en definitiva se resuelve en una cuestión de buen criterio, de recto juicio, aplicado al caso concreto. Marienhof. Para ello es sin duda esencial la dignidad del razonamiento utilizado y la ecuanimidad de quien lo analiza. Se trata de una cuestión de sensatez, de acertada visión de la vida. La razonabilidad, en definitiva, es opinable. Poder de policía, bases constitucionales. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio o saber de trabajar, ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 19. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Poder de policía y sus límites. La Corte Suprema de Justicia, desde hace mucho, señaló que el poder de policía no puede ser arbitrario ni absoluto. La arbitrariedad se produce cuando la restricción altera sustancialmente el ejercicio del derecho. Si el bien común o el bien de la comunidad pone necesarios límites a los derechos individuales, es un deber del Estado establecerlo. La Corte Suprema de la Nación sostuvo que toda restricción a los derechos individuales es razonable, si es la solución a una colisión entre el interés privado y el interés público, a favor de este último, cuando el bien común, a juicio del legislador, lo hace necesario. Poder de policía, su ejercicio. En el sistema federal de gobierno le atribuye. Al Poder Legislativo Nacional se le atribuye. Artículo 75, inciso 12, dictar los códigos y leyes generales. Artículo 75, inciso 18, promover la prosperidad del país indirectamente. Artículo 75, inciso 23, garantizar la igualdad de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. Artículo 75, inciso 32, hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concebidos por la presente Constitución al gobierno. Poderes implícitos. Artículo 75. Corresponde al Congreso. Legislar en materia aduanera, establecer los derechos de importación y exportación, los cuales así como las evaluaciones sobre las que recaigan serán uniformes en toda la nación. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa, seguridad común y en general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son comparticipativas.
Una ley convenio sobre la base de acuerdo entre la nación y las provincias instituirá regímenes de compartición de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos, la distribución entre la nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de que cada uno de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto, será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley de convenio tendrá como cámara de origen el Senado y deberá ser sancionado con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara. No podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en composición. Tres, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por ley especial, aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Contraer empréstitos sobre el crédito de la nación, disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación, fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional en base al Programa Nacional del Gobierno y al Plan de Inversiones Públicas y aprobar otro o desechar la cuenta de inversión, acordar subsidios del Tesoro Nacional o a las provincias cuyas rentas de alcance según sus presupuestos a cubrir sus gastos ordinarios, reglamentar la libre navegación de los ríos interiores, habitar los puertos que considere convenientes y crear o suprimir aduanas. Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para la nación. Dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales correspondientes, su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. Reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las provincias entre sí. Arreglar y establecer los correos generales de la nación. Arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los que de las provincias, crear otras nuevas y determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de los límites que se asignen a las provincias. Proveer la seguridad de las fronteras. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural
reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguno de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Proveer lo conduce a la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la Ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, promoviendo la industria, la migración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la explotación de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. Proveer lo conduce al desarrollo humano, del progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la nación y al poblamiento de su territorio. Promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consolidan la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía de autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor, el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales. Establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales. Admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar el caso de proceder a una nueva elección. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño. Las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser renunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobadas por el Congreso,
requerirán del voto de las 2/3 de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales y en condiciones de reciprocidad e igualdad y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados en estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con estos otros estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y sólo podrá ser aprobado por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Después de 120 días del acto declarativo, la denuncia de los tratados referidos a este inciso exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz. Facultar al Poder Ejecutivo para ordenar represalias y establecer reglamentos para la presa. Fijar las Fuerzas Armadas en tiempo y paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. Declarar en el estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo. Ejercer una legislación exclusiva en el territorio de la capital y la nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos en tanto no infieran en el cumplimiento de aquellos fines. Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires. Aprobar o revocar la intervención decretada durante su receso por el Poder Ejecutivo. Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. B. Al Poder Ejecutivo Nacional se le atribuye en el artículo 99, inciso 2, expedir las instrucciones generales y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. C. A los gobiernos provinciales se le atribuye estas facultades cuando se expresa que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución del Gobierno y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. En resumen, el poder de policía tiene por objetivo brindar desde el Estado una solución anticipada al conflicto potencial entre la superioridad del interés social frente al interés individual y tiene su límite en los derechos de la supremacía corta, cuando señaló: la doctrina de la omnipotencia legislativa es insostenible dentro de un sistema de gobierno con división de poderes. Es en esencia limitación al poder y supremacía de la Constitución. Primeros fallos de la Corte. El Tribunal fijó la primera doctrina sobre este tema con motivo del cuestionamiento de la impugnación de inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires que prohibió las corridas de toros. Es un principio de derecho constitucional que la policía de las provincias está a cargo de los gobiernos locales, entendiéndose incluidos los poderes que se han reservado, el de proveer la concerniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos. Otro caso de pronunciación de la Corte fue en Saladeristas, con provincia de Buenos Aires, donde se impugnaba una ley ordenaba la clausura de
establecimientos porque afectaba la salud del vecindario. Que la objeción que hoy se opone a la ley y decretos citados debe ser contrarias a la Constitución y a las leyes civiles, por cuanto atacan a la propiedad y el ejercicio de una industria ilícita. No tienen fundamento legal alguno porque según la Constitución esos derechos están sujetos a las leyes que reglamenten su ejercicio y según nuestro Código Civil está sujeto a las restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o el interés privado, correspondiendo a establecer la primera o el derecho administrativo solamente. En cuanto al ámbito de la aplicación del poder de la policía respecto de la limitación de los derechos individuales frente al bien de la comunidad o el bien público, fue definido en la primera etapa de los fallos de supremacía corte y alcanzó a la seguridad, moralidad y a la salubridad. En una segunda etapa, ya en un siglo XX, se extendió el concepto a materias como la emergencia económica pública, con los mismos criterios de aplicación desarrollados, desde leyes de alquileres, emergencias económicas, etc., 1959 y 1990 respectivamente. Poder de policía, acciones implícitas. El poder de policía se manifiesta a través de distintos tipos de acciones. Regulatoria a través de la ley de poder legislativo, contralor a través de la acción de verificación e inspección del Ejecutivo, sancionatorio a través de la aplicación de penalidades establecidas frente al incumplimiento, revisión judicial sobre todo acto administrativo referente a esta aplicación, penalidades. En caso de la violación a las normas de policía, la legislación dictará contiene la posibilidad de aplicar penas. La aplicación de una pena solo puede tener como fundamento la existencia de una conducta contraria a la ley. Principios sancionatorios. Existe un principio que viene desde la época del derecho romano que se expresa como nullum crimen nulla pena sin ley. No hay crimen ni pena sin ley. El artículo 18 de la Constitución Nacional le da su fundamento: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. La pena debe estar fijado o calificado por ley, reglamento u ordenanza. Debe estar fijado o calificado antes de la comisión de la falta o violación de la norma. La pena o falta no puede basarse en lo que se llama una ley en blanco, que pueda resultar cuando el enunciado legal o no contiene la conducta o no contiene la pena. Bienes jurídicos afectados por las penalidades del poder por el policía. Dadas las conductas calificadas por la ley no aceptables y sujetas a sanción, la aplicación de estas produce la afectación de bienes jurídicos que quedan impactados sin consecuencia. Que el arresto, la libertad, en la multa y el decomiso, el derecho a la propiedad, en la suspensión o clausura del ejercicio de ciertos derechos industriales, ilícita, comercial, etc. Clasificación de las penas: prisión o arresto, alojamiento, multa, dar sumas de dinero, decomiso, pena accesoria de confiscalización del objeto con que se cometió la infracción, inhabilitación a clausura, temporales o definitivas, duración, inhabilitación, retiro de la autorización para funcionar, clausura, recae el local o establecimiento. Clasificación del poder de policía. El poder de policía es tan vasto y heterogéneo que permite clasificarlo de diversas formas. Por sus fines, ser judicial, administrativo, de gestión, servicios públicos. Por razón de la materia, se relaciona con el objeto de la misma: seguridad, moralidad, salubridad, economía. Por la jurisdicción, puede ser nacional, provincial o municipal, sistema federal de gobierno. Por la forma o medios para su ejercicio: preventiva, amenaza o coacción, o represiva, cuando la actualiza, frente a la comisión de una conducta descalificada por la regulación. En razón de la materia, vale señalar a modo denunciativo las siguientes: de seguridad, de moralidad, de salubridad, código alimentario, protección del agua y de la atmósfera, medio ambiente, de profesiones, abogacía, ingeniería, medicina, etc., de personas jurídicas, de concesiones de servicios públicos, de radiofusión, de propiedad científica, de patentes, de invención, de marcas de fábrica, de trabajo, seguridad, de higiene, de industria y comercio, de promoción industrial, de lealtad comercial, de defensa de la competencia económica. Relación poder de policía y responsabilidad del Estado. El ejercicio de este poder, si por sí solo, no genera responsabilidad del Estado y por consecuencia no da lugar al resarcimiento por los perjuicios de que tal ejercicio se suceda.
El ejercicio regular por parte del Estado de este poder son acciones lícitas y normales limitaciones al derecho del administrado. Por el contrario, el ejercicio irregular de este poder de policía en la medida que produzca daños, los mismos son resarcibles o indemnizables, sea por el propio Estado o por los agentes del mismo que hubieran intervenido en el procedimiento. Nos encontraríamos frente a la responsabilidad por culpa o eventualmente dolo del Estado o sus agentes. Artículo 10. Abuso del derecho. El ejercicio regular de un derecho propio o el del cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera tal el contrario a los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva. Si correspondiere, procurar la reposición del estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena o publica retratos, difunde correspondencia. Protección de la vida privada. El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades si antes no cesaron y pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado puede ordenarse la pública sanción de la sentencia en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente para una adecuación o reparación. Artículo 1724. Factores subjetivos. Son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debido según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. El dolo se configura por la producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos.